En Mentiras Verdaderas hemos invitado al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que tiene una interesante experiencia en materias migratorias, educacionales, pero también que siempre opina de temas nacionales y ha lanzado algunos desafíos, como formar un frente ahí para contener prácticas fascistoides que están surgiendo en algunos sectores, según ha dicho. Pero voy a partir de don Daniel, señor alcalde, ¿cómo ve el gobierno del presidente Boric después de los cambios de gabinete? Porque se había criticado mucho al comienzo, después hay unos cambios de gabinete y él comienza también a articular otro discurso. ¿Cómo está viendo al gobierno, al presidente en particular? Yo creo que hay un segundo tiempo un poco más sólido. Yo creo que se nota la llegada de gente que tiene experiencia en gobernar al equipo político y a algunos ministerios. Y eso cambia un poco la forma de entender, ¿no? Ya no es un gobierno como el que vimos en los primeros meses, con bastante, uno podría decir, espontaneidad, sin un plan. Aquí se empiezan a ver algunas cosas con las cuales uno puede estar en desacuerdo o no, digamos, o en acuerdo o no, pero se ve más gobierno, ¿no? Y eso es una buena noticia. De hecho, se empieza a avanzar en algunas reformas sustantivas que están comprometidas en el programa, como la reforma tributaria y la reforma de pensiones. Se empieza a levantar el obstruccionismo de la derecha por lo mismo, ¿no? No quieren que cambie nada y efectivamente ahí el gobierno empieza a tomar un poco la agenda, que era lo que no pudo hacer durante todo el primer tiempo. El presidente, muchos dicen, cambia su discurso cuando va definitivamente a la Araucanía y reconoce que hay terrorismo. Y eso a muchos sectores agrícolas, económicos, y también a sectores de la derecha le pareció que era un muy buen comienzo o recomienzo. ¿Cómo tomó usted lo que dijo el presidente al reconocer que había actos de terrorismo? Porque si él reconoce que hay terrorismo, tiene la obligación el gobierno de aplicar las leyes terroristas, porque si no estaría cayendo en una falta al Estado de Derecho. A ver, yo desde un comienzo he tenido diferencias con la forma en cómo el gobierno enfrentó y ha enfrentado la situación en la Araucanía. Naciones Unidas ha hecho informe en donde afirma que en Gualmapu hay violencia, no terrorismo. Yo creo que hay una definición, aquí el terrorismo, una definición que uno no puede hacerla a su antojo, ¿no? Y cuando hay reivindicaciones históricas y cuando hay un problema con cómo funciona el Estado y cómo funcionan las policías, y se mezclan muchos temas distintos, empiezan a surgir discursos. ¿Pero cuál sería la motivación del presidente? ¿Antojo o simplemente tuvo que girar a que no había otro escenario? Mira, no estoy en la cabeza del presidente. Lo que sí yo puedo decir que yo nunca he sido partidario y no seré partidario ni de la militarización, creo que no corresponde, y yo, más que empezar a jugar con estos conceptos que a la derecha le gustan tanto, me preocuparía que las policías hicieran su trabajo. O sea, aquí lo que uno tiene que entender es que después de 20 años de robo de madera, que no hubiese ningún detenido, ¿no? Yo recuerdo que en este mismo programa hice un comentario sobre el robo de madera y dije, pregúntenle a los empresarios. Y varios llamaron a que diera los antecedentes, a que efectivamente cuidara mis palabras, pero hoy día hay varios empresarios presos y hay redes que están en el robo de madera liderados por empresarios forestales. Entonces, todo el robo de madera históricamente se había asociado a la causa mapuche y no tiene nada que ver. Entonces hoy día se asocia el narcotráfico. También. Entonces yo creo que es mejor hablar de cómo reformamos las policías y cómo les damos mayor capacidad, y en esto tiene que ver algo de lo que está haciendo el gobierno, ¿no? La reforma tributaria. Porque lo que la derecha no entiende es que siempre la derecha pide más seguridad, pide más de todo, pero no quiere poner un peso más. Y los derechos cuestan, el derecho a la seguridad cuesta. Si uno quiere tener más carabineros, hay que tener más recursos en el Estado para tener más carabineros. Y quizá poder alargar las carreras y hacer una intervención civil, dotarlos de mayores herramientas y de mayores recursos también en todo tipo, desde los autos, los vehículos. Pero uno no puede estar, desde mi perspectiva, como no funcionan las policías y como en 20 años no llevan a puerto ninguna investigación, ¿no? Y la Fiscalía también tiene sus debilidades, entonces sacamos a los militares. No, pues, o sea, esto es efectivamente evitar un problema que tenemos en vez de tratar de resolverlo, haciendo algo que desde mi perspectiva no va a contribuir a mejorar el ambiente. Ahora, me gusta el plan del buen vivir que ha planteado el gobierno. Me gusta mucho que el gobierno vaya, que el presidente vaya. Me gusta mucho que reconozca el error del primer viaje, ¿no? Y el cambio de tono.
pero yo sigo teniendo diferencia en cómo se está enfrentando el tema, porque aquí efectivamente la deuda histórica con los pueblos originarios no pueden ser un lugar común, ¿no? En donde al cual siempre acudimos, pero se hace poco. Bueno, ahora, el presidente formó una comisión y nombró un delegado donde la prioridad uno es tierra y agua. A ver, yo quiero saludar que hayamos triplicado casi los recursos que se ocuparon en este gobierno para devolver tierra respecto al gobierno anterior, que fue el gobierno que menos tierra ha devuelto en la historia de los últimos 30 años, ¿no? Quiero saludar esta comisión, pero yo también quiero recordar que han habido otras comisiones. La comisión presidida por el presidente Elwin, por encargo del presidente Lago, ya concluyó y dejó como verdad jurídica en Chile que el Estado de Chile cometió genocidio contra los pueblos originarios, que les robó sus tierras, que arrasó su aldea, que incluso hizo desaparecer los restos de los muertos para impedirles llevar a cabo su ceremonia fúnebre. Entonces, aquí yo creo que hay que empezar a mirar la historia, tratando de construir una historia que pueda representar a todos quienes vivimos en este territorio. Sería un muy buen gesto que sacáramos de todas las plazas y de todos los espacios públicos cualquier tipo de homenaje hacia los que llevaron a cabo el genocidio disfrazado de pacificación de la Araucanía, de tal manera de empezar a establecer lazos de confianza con comunidades que están resentidas. Para mí, por ejemplo, es inaceptable que en una escuela haya una base militar. No, y una base militar. O sea, que los niños tengan que ir a la escuela, ¿no? Con militares armados, con armas de guerra, en la puerta de una escuela o en las inmediaciones de una escuela, me parece un error. Es que Carabineros, o sea, los militares no están para eso. Yo creo que hay que reformar Carabineros, hay que combatir la corrupción en Carabineros, hay que fortalecer la capacidad de los carabineros y de las carabineras honradas que hacen en la pega en el territorio, pero hay que perseguir el crimen organizado que está invadiendo al Estado. Y conversar con todos, conversar con algunos, solo con aquellos que den señales de que quieren conversar. ¿Qué hacemos con la CAM, Yaitul y ya hay otras 5 o 6 organizaciones mapuches que incluso entre ellas hoy en día rivalizan? Concuerdo completamente. ¿En algún momento? Yo concuerdo completamente con mi colega Reinado del Sur, porque yo no he visto ningún proceso de paz, ningún diálogo que llegue a puerto en donde no estén todos. Si uno va a conversar solo con los que piensan como uno, seguramente no va a llegar a puerto. Aquí hay que conversar con todos y con todas. ¿Qué hacemos con Yaitul en la cárcel? Bueno, hay que dejar que la justicia investigue. Ahora, yo espero, Chile espera, que esto no sea otro montaje que se termine cayendo, como se han terminado cayendo no sé cuántos juicios del incendio de los metros, el estallido, en donde después de 3 años de prisión preventiva, después de 3 años de abuso policial, después de 3 años de obstrucción de la justicia por parte de Carabineros, en donde no han querido ni siquiera dar los datos de quiénes estaban, de las cámaras, de las imágenes, y todo se pierde, termina cayéndose todo porque incluso se habla de detenciones ilegales, ¿no? De todo esto que tiene que ver con los intramarchas, ¿no? Que es una vergüenza para el Estado de Chile y nadie hace nada, ¿no? Entonces, tenemos que dejar que la justicia actúe, pero tenemos que también hacer que la justicia actúe en tiempo y forma. Justicia 50 años después no es justicia. Sí, ya lo sabemos, ¿no? Hay que conversar con Yaitul en definitiva y con la gente de las organizaciones que hoy día se niegan a conversar, pero también dicen que en estas condiciones. O sea, yo creo que hay que conversar con todo el mundo. Mire, yo además tengo una historia personal que es tremendamente fuerte. Yo no puedo deshacerme de esa historia. Yo soy de origen palestino. Y la primera vez que se hizo una conferencia internacional de paz sobre Palestina, invitaron a todo el mundo, a los norteamericanos, menos a los palestinos. ¿Usted cree que podía funcionar? Bueno, llevamos no sé cuánto tiempo después de esa conferencia de paz y no se ha arribado a nada. Sigue la ocupación israelí, sigue el genocidio, sigue la política de exterminio y nadie hace nada. Quiero hablar de otros temas también con usted. El tema de la educación. Se ha hablado de terremoto en la educación. El exministro Briones, exministro de Hacienda, el presidente Piñera, dice aquí hay un terremoto en la educación. No es la primera persona que habla de terremoto en la educación, no solo en Chile, a nivel internacional. Y por otro lado tenemos la violencia y una creciente deserción, sobre todo en los niveles más de pre-kinder, estadísticas que están emanando del propio gobierno. ¿Cómo están abordando ese tema en su comuna? Yo puedo decirle con mucho orgullo que en los 10 años que yo llevo alcalde no hemos tenido nunca una toma ni un paro en nuestros colegios.
ni en nuestras escuelas ni en nuestros liceos, porque desde que nosotros llegamos, en donde teníamos una situación muy similar, yo recuerdo que un liceo tan emblemático como, por ejemplo, el Valentín Letelier, me lo entregaron con 132 alumnos porque lo que buscaba la UDI en Recoleta era cerrar. Había cerrado 2 colegios antes, quería cerrar querían vender la infraestructura. Afortunadamente perdieron las elecciones, llegamos nosotros y llegamos a fortalecer la educación pública. ¿Cuántos alumnos tienen hoy? Más del doble ya, ¿no? Estamos bordeando los 12.000. El Valentín Letelier tiene más de 1.000 alumnos hoy día y tiene ciclo completo. Y volvimos a abrir el Juan Verdaguer, que ellos también lo habían cerrado, y establecimos una serie de medidas para fortalecer la educación pública, por ejemplo, el establecimiento de directorios colegiados, es decir, directorios de los establecimientos educacionales compuestos por estudiantes, padres apoderados, profesores, asistentes de la educación, más el director que lo nombra por concurso público y con la participación de la alta dirección pública, el municipio, ¿no? Y esta es una mesa que efectivamente trata todos los temas, planifica, hace el proyecto educativo, evalúa y está en un diálogo permanente, define inversiones prioritarias en infraestructura, y eso nos ha permitido en 10 años ir mejorando tanto el clima. ¿Nunca ha aplicado la ley Aula Segura? No la aplicamos. No creemos en ella. ¿Y no funciona o porque no la necesita? No, porque no funciona. Es más, hemos ayudado a alumnos de otras comunas que han sido expulsados por la aula segura, y todas las veces que lo hemos ayudado hemos logrado revertir la medida porque es inconstitucional, porque el derecho a la educación siempre está por sobre las medidas punitivas que algunas autoridades quisieron imponer y que son un fracaso. O sea, ya lo hemos visto. Lleva cuántos años y no ha resuelto nada. Yo creo que aquí hay que tomar en serio la educación, hay que hacer la reforma, pero hay que además cambiar el concepto de la educación como negocio, que es la negación del ocio. En Recoleta, por ejemplo, hacemos ociopedagogía, que es tener tiempo para pensar e incorporar el ramo de filosofía desde primero básico hasta cuarto medio, ¿no? Enseñándole a los alumnos a discutirlo todo, a preguntarlo todo, a investigar, a conocer. No creemos, por ejemplo, en esto de aprender haciendo. Es como educar mano de obra barata para la empresa. No, nosotros queremos que los niños sean felices, que las niñas y los adolescentes sean felices, y los educamos para eso. El destinatario final de la educación en Recoleta no es el individuo, es la sociedad. Entonces al individuo no le damos herramientas para que la sociedad le vaya bien. La derecha siempre cree que el destinatario final de la educación es el individuo. Entonces le da al individuo herramientas para que en su competencia con otros les vaya mejor. Entonces uno te enseña a competir, el otro te enseña a colaborar. Uno te enseña el individualismo, el otro te enseña la solidaridad. Y yo creo que eso ha funcionado muy bien en nuestra comuna. Eso nos ha permitido hoy día más que duplicar la matrícula y estar fortaleciendo la educación todos los días. Hagamos el contraste entre su comuna, Recoleta, que se dicen los colegios emblemáticos. Tiene colegio emblemático de hombres, mujeres. Valentín Letelier, Paula Jara Quemada. Exactamente. Históricos. ¿Por qué eso ha funcionado aquí y no ha funcionado en la comuna de Santiago, por ejemplo, donde hay más liceos emblemáticos? No tengo antecedentes de cómo se está llevando la educación en la comuna de Santiago. Puedo hablar de Recoleta, pero no conozco cómo se está llevando la comuna de Santiago. Y hay una pugna entre aplicar o no aplicar la ley Aula Segura. Unos dicen que esa es la solución y otros dicen que eso ha sido un fracaso. La ministra del Interior dice que es un fracaso. La vocera de la Corte Suprema dice que tiene que aplicarla porque es una obligación aplicar la ley. Si no, se está violando la ley. Yo creo que eso es un error. Nosotros nunca hemos tenido ni siquiera que pensar en ocuparla, ¿no? De hecho, hace algún tiempo llegó policía a la puerta de una escuela intentando ingresar porque había llamado a alguien de adentro y nosotros no los dejamos entrar porque esto es un problema educativo de niños, niñas y adolescentes. No puede ser tratado como un problema de delincuencia común. Nosotros preferiríamos que Carabineros estuviera como lo hacen en Recoleta, porque tenemos una muy buena coordinación con ellos, dirigido a perseguir a los delincuentes y a hacer las investigaciones que es necesario hacer, y no tratando de resolver problemas que tienen que resolver la comunidad educativa con participación y con más recursos, porque aquí el agobio laboral sigue siendo un problema fundamental de la educación. Nosotros hemos cambiado los contratos y a los profesores les damos tiempo para que hagan la mayor parte de la pega en su hora de trabajo y no en su casa a costa de su tiempo de descanso y de su familia. Ahora, demos algunos consejos. Hemos tenido acá sentado a un ex director del Internado Nacional, Barros Arana, que estaba muy agobiado, incluso deprimido,
porque además de la noche a la mañana lo sacaron del cargo y nadie le dio una explicación, simplemente le llegó un correo electrónico, entregue el cargo y nada más, a un profesor, que había sido alumno, que había sido profesor y que lo habían elegido director por propuesta de la propia comunidad. ¿Cómo marca la diferencia tan grande la gestión de un colegio con otro en dos comunas que son aledañas? Bueno, tenemos problemas en muchas otras comunas, pero yo quisiera decir que hay 345 comunas y que los problemas de la educación de este tipo se dan solo en un grupo que no superan las 4, 5, 6, 7 comunas en todo el país. Por lo tanto, yo no me alarmaría diciendo que la educación está en un terremoto. No, aquí hay falta de compromiso histórico del Estado en la educación. Créame que los recursos que da el Estado no alcanzan para hacer una buena educación. Nosotros, además de lo que nos llega al Ministerio, le ponemos 3.500 millones de pesos el presupuesto municipal a nuestro Departamento de Educación para sostener directorios colegiados, el Centro de Apoyo Tutorial Integral, la Universidad Abierta, la Escuela Abierta, que son dispositivos que generan comunidad. Bueno, ya estaba lanzada la pregunta. Uno de los temas que están enfrentando algunos liceos emblemáticos, usted me parece correcto, es decir, que aquí estamos hablando de 6, 7 comunas, no es en la generalización del país, pero hay un fenómeno en colegios emblemáticos que ve frustración, que ve mucha rabia y que no se ve cómo se puede canalizar esa energía y salen a la calle y ahí están. Pero no se constituye en una solución institucional, queda un poco una rabia suelta. ¿Cómo enfrentaría usted un problema si le tocara? Porque el caso de su comuna es distinto, pero ¿qué hace con los overoles blancos, por ejemplo? A ver, nosotros hemos tenido un par de intentos de infiltración de overoles blancos en nuestras escuelas y los mismos muchachos y muchachas lo han sacado. Porque ellos se sienten responsables de sus colegios, porque nosotros a ellos los tratamos no como estudiantes, no como alumnos, los tratamos como estudiantes. Hago esta diferencia porque alumnos viene de sin luz, alumni, ¿no? Entonces nosotros no consideramos que los estudiantes sean personas sin luz, los consideramos de igual a igual como pares, conforman parte de los directorios colegiados, hacen congreso todos los años y discuten sobre las políticas y por lo tanto ellos también son capaces de crear comunidad, de conocerse, cuidarse y quererse mucho más, pero también con los profesores. Por ejemplo, los profesores tutores, que son los que reemplazan la función del profesor jefe en el aparato habitual, ¿no? Tienen solo 18 horas de clase y tienen el resto de toda su jornada para seguir a los alumnos, para atender sus necesidades, para intervenir y administrar los conflictos y pueden hacerlo porque tienen el tiempo necesario en sus contratos. Ahora, esto requiere de mayores recursos. Volviendo, ¿no? a los overoles blancos, usted dijo algo interesante. Los propios alumnos le impiden la entrada. Esos intentos, ¿qué tipo de perfil son? ¿Vienen de otros colegios? ¿Son jóvenes anarquistas? ¿Son personas con problemas familiares? ¿Han logrado investigar el carácter, el origen de esos grupos? Mire, hemos tenido de todo. Hemos tenido personas que vienen de afuera y hemos tenido personas que están adentro. Pero ahí es la comunidad la que contiene, ¿no? Además, yo creo que hay una herramienta que juega un rol fundamental, que son nuestros talleres de debate. Talleres de debate que empezaron hace 10 años en Recoleta, que nos han permitido ganar torneos nacionales e internacionales de debate y que son capaces de enseñarle a la comunidad educativa que el don de la palabra y la herramienta, el arma de la palabra es mucho más importante que cualquier otra forma y que el diálogo es lo que debe imponerse para buscar soluciones, pero además un diálogo informado. Cuando los estudiantes forman parte de los directorios colegiados y conocen completamente cuál es el presupuesto que el colegio tiene, cómo lo distribuye, en qué se gastan los recursos y no hay nada, ellos pueden entender perfectamente cuando algo no se puede hacer en los tiempos que todos quisiéramos. Ahora, en los colegios emblemáticos, para ser bien sincero, quienes hemos tenido la oportunidad de ir hace bastantes años atrás en realidad, el deterioro de la infraestructura es patética, hay que admitirlo. Hay un deterioro de calidad de vida objetiva. ¿Ve al Ministerio claro en esto de cómo enfrentar el desafío, particularmente en estas 5 o 6 comunas donde hay problemas con liceos emblemáticos? Porque hay que hacerse la pregunta, ¿por qué los emblemáticos? Yo creo que, bueno, yo tengo un rollo con los emblemáticos muy profundo. Sí. Yo creo que no es una buena forma de educar, ¿no? Pero creo que el Ministerio tiene claridad en términos de los desafíos que tiene infraestructura y están tratando de resolverlo.
pero el Estado tiene los tiempos del Estado, ¿no? Y además está el boicot de los privados. O sea, hoy día usted hace una licitación para construir lo que quiere y no le llega a nadie. No, hoy día la banca ha subido de manera significativa el costo de las boletas de garantía, el costo incluso de los seguros para poder construir. Han quebrado una cantidad de constructoras y por lo tanto hoy día no es fácil hacerlo con todo lo que nosotros tenemos que hacer. Estamos con Daniel Jadue en Mentiras Verdaderas, haciendo un análisis ahora en particular del tema de la educación, y estábamos cerrando el tema porque Sí. había una idea que quería... Sí, más allá de eso, yo quiero recordar que los colegios emblemáticos, los liceos emblemáticos, son menos del 1% de los liceos de Chile, ¿no? Y que yo creo que cuando un colegio solo se atreve a educar a los mejores, tiene que tener una estructura distinta, ¿no? Yo no creo en ese tipo de educación, yo creo en la educación en donde tú educas de todo, porque los que más pueden y los que más saben se alimentan de las dudas de los que menos saben, y al revés también, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una contradicción en el modelo, pero claramente cuando los muchachos y muchachas no tienen canales de diálogos permanentes, sistemáticos, habilitados, institucionalizados además, ¿no? Lo único que les queda en la calle, pues si seguimos como país criminalizando la protesta social y la indignación, nos vamos a volver a encontrar con un bombazo que nos va a estallar en la cara, porque a muchos se les aparece cada cierto tiempo el fantasma portaliano, ¿no? Y quieren poner el orden como valor fundamental, incluso como valor que está por sobre la vida, la felicidad, la participación, y yo creo que eso no es un buen consejero. No es buen consejero, sobre todo porque no hay mecanismo de participación en Chile. Entonces, ¿cómo se canaliza la inquietud, sobre todo de jóvenes que son brillantes? Así los pones brillantes, pero no los escuchas. Es medio extraño. Vamos al tema de la delincuencia y seguridad en general. Hay una encuesta que se conoció ahora en estos días que dice que sobre el 70% de los chilenos empieza a estar disponible a que se apliquen medidas incluso autoritarias, pero hay que frenar a como dé lugar la delincuencia, un terreno peligroso. ¿Cómo lo ves? ¿Qué le dicen esas cifras? A ver, yo lo primero que a mí me gusta discutir con datos reales, porque lo que dicen los datos reales, y yo no estoy diciendo que la delincuencia no sea un problema, porque es un problema delicado y grave, es que tenemos una de las cifras más bajas en los últimos 22 años, la tercera cifra más baja en los últimos 22 años en términos de delincuencia. Pero crimen organizado. Pero la sensación de inseguridad es la más alta de los últimos 30 años. ¿Y por qué? Porque es lógico, si uno prende el matinal en la mañana y lo único que te pasan son desastres. Si uno se creara en el Chile de los matinales, este sería el peor país del mundo lejos. No hay, en los matinales, no conocen una buena noticia. Pero antes no eran robos, eran delitos que no llegaban al nivel de violencia que están llegando ahora. Quizás se teme más a la agudeza, a la violencia de esos delitos, ya que evidentemente ya hay antecedentes que hablan de crimen organizado. O sea, sí, pero aquí es cuando tenemos que hacer una reforma grande. Y tiene que ver con la reforma tributaria, con la reforma de Carabineros, con la intervención civil, porque además el crimen organizado tiene tentáculos que se meten dentro del Estado. Si aquí cuando vemos que cada cierto tiempo aparecen 2 policías que son tomados detenidos y que son dados de baja en la institución por estar involucrados, ¿no? Con la delincuencia organizada, es que tenemos que mirar esto de una forma mucho más amplia, y hace 30 años que venimos aumentando los recursos y no siempre esa es la solución. Pero si queremos tener más seguridad, vamos a tener que hacer una reforma tributaria que le dé al Estado mayor capacidad para intervenir desde todas las perspectivas. Nosotros en Recoleta ocupamos el enfoque de la seguridad humana, y si usted, la próxima vez que tenga a alguien del Ministerio del Interior, si usted le pregunta al subsecretario Vergara acerca de cómo él mira la comuna de Recoleta, se sorprendería, porque él dice, mira, la comuna de Recoleta hace rato que se despegó, ¿no? De la tendencia, se despega. No es que tengamos resuelto el problema, pero se despega. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de dispositivos como la escuela abierta, como la universidad abierta, como las farmacias populares, las ópticas populares, la librería popular, que dan salida a muchas inquietudes que en el resto del país no se dan nomás. Es cambiar de enfoque desde la seguridad ciudadana, que es un desastre y que efectivamente es un fracaso, porque es bajar la seguridad nacional a nivel de seguridad ciudadana, y avanzar hacia el enfoque de la seguridad humana, que es hacer
cosas concretas para eliminar de la sociedad la necesidad, el miedo y la incertidumbre para vivir. Porque yo te puedo preguntar, estimado Alejandro, ¿a qué le tiene más miedo una persona? ¿A ser asaltado o a perder la pega y no tener que comer mañana? Bueno, entre los miedos, pero sí hay que admitir que nosotros estamos viendo un tipo de crimen muy violento que no estábamos acostumbrados. Pero yo creo que está sobredimensionado. Ya de penetración de mafias internacionales. Es cierto. Y eso, ellos son los que permean. El delincuente que se robó el balón de gas, la bicicleta, el celular, bueno. Pero cuando no tiene cortapisa empieza a ponerse más osado el delincuente. Pero ahora, reconozcamos, hay crimen organizado y hay mafias internacionales. Pero yo te vuelvo a insistir, la sensación de inseguridad tienen un rol que es vergonzoso los medios de comunicación, que, te lo reitero, pareciera que ningún matinal en Chile no conoce ninguna buena noticia, y en este país hay muy buenas noticias en muchas áreas que nunca están en la televisión. Te cambio también como un matiz. Usted mismo ha sido objeto de llamados raros. Dice, usted recibió un email que dice, pronto le llegará su hora. Y fue firmado por una agrupación que se hace llamar Movimiento Chile Libre, y tan serio se lo tomó que recurrió a la justicia. ¿Qué está pasando detrás, alcalde? A ver, yo hace tiempo hice un llamado a empezar a armar frente antifascista. Los frentes antifascistas, además, a mí me sorprendió mucho la reacción de varios, que sin que yo nombrara la palabra armas, ellos entendieron que eran frentes armados, porque tienen la cabeza llena de armas. Son gente que ha participado en otras oportunidades de frentes fascistas y que ha estado en otras oportunidades del lado de las dictaduras y del fascismo. Entonces, la verdad es que no saben y tienen un problema profundo de comprensión. Los frentes antifascistas en Chile han existido a lo menos en 4 oportunidades en la historia de Chile. De hecho, Pedro Aguirre Cerda fue electo. Hablamos de ese tema. Pedro Aguirre Cerda fue electo a partir de la política antifascista. ¿Por qué? Porque cuando uno mira el entorno, ¿no? Y recuerda que en ese tiempo estaba ganando Hitler, estaba ganando Mussolini, estaba avanzando el fascismo en todo el mundo, las fuerzas democráticas se unen para detener el fascismo. Y nosotros ya lo tuvimos una vez en las puertas de la moneda, ¿no? Pero además, cuando uno mira el barrio, intentos de golpe en Bolivia, golpe hace un año en Bolivia, llamados a golpe por los camioneros en Brasil, intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner en Argentina, ¿no? Y uno ve todas estas libertades que se dan, estos movimientos que según ellos son patriotas, ¿no? Y defienden el Chile. Uno dice, mire, aquí hay que empezar a preocuparse porque estamos en un punto de inflexión en donde el fascismo, como lo hemos conocido en más de 20 oportunidades en nuestro país, que ha decidido masacrar y empezar a asesinar a los que piensan distinto con la cultura de la cancelación, está de vuelta y hay que alarmarse. ¿Y cómo propone organizar esos frentes? No es armado, es un grupo... Son grupos que efectivamente son capaces de denunciar, de confrontar, de pesquisar de manera anticipada cualquier cosa que vaya sucediendo en la sociedad y además levantar propuestas políticas que enfrenten a esto. Si acuérdense que hoy día tenemos gente en el Congreso que es capaz de quitarle el financiamiento al Museo de la Memoria, porque quieren que nosotros nos olvidemos de todo lo que hicieron sus líderes a los que ellos homenajean, ¿no? Si los más interesados en que el Museo de la Memoria se caiga, ¿no? Son los que todavía celebran el 11 de septiembre con champaña en sus casas en privado, no lo dicen en público, pero hoy día están tan envalentonados que empiezan a aparecer, ¿no? Y yo creo que eso la sociedad tiene que tomar conocimiento, pero además tiene que tomar conciencia de lo que eso significa. La ultraderecha está muy envalentonada, hay gente que se da el lujo de hacer unos discursos de odio, incluso en las radios, hay algunas radios, hay algunos comunicadores sociales, porque no son periodistas, pero que profitan y están lanzando discursos de odio todos los días, ¿no? Y aquí nadie los para. No hay ley de medios como existe en Francia, como existe en España, como existe en Argentina. El primer proyecto de ley que yo presenté cuando fui senador fue ley de medios y ni el gobierno de la presidenta Bachelet ni el gobierno del presidente Piñera
lo pescaron siquiera, pero sí me dijeron, mira, estamos disponibles a tirar unos pesitos. Pero no es eso. Mira, estamos lamentablemente... ¿Cómo se financia esto que usted plantea de estos frentes? ¿Son más voluntarios? No, son voluntarios, pero mira, lamentablemente estamos en una sociedad en donde la verdad dejó de tener sentido, razón y valor. Hoy día a muchos les puede llamar la atención que uno diga hay que penar la difusión de noticias falsas. Hay que penarla. O sea, los medios de comunicación no pueden lanzar de manera impune noticias falsas y envenenarle la mente a la gente. Ahora, en las redes es casi imposible hacer seguimiento. Tendría que ser unos juicios y una investigación. No, hoy día se puede. Hoy día todo se puede. La brigada del cibercrimen lo puede hacer. Uno llega a definir a las personas. Hace poco detuvieron a un gracioso que hizo una amenaza por correo electrónico y en 3 días lo tenían tomado prisionero. Se puede. Cuando hay voluntad, se puede. Pero para eso necesitamos una fiscalía que nos sirva a todos. Y que investigue. Claro, ese es otro tema. Vamos al tema de las reformas. El presidente ha puesto ya en la mesa las reformas, la tributaria y la previsional, lo cual le ha dado bonos al gobierno porque ha recuperado respaldo ciudadano al sentir que empezaría a cumplirse con sus compromisos. ¿Qué opinión le merece? ¿Se ha cedido mucho? ¿Se ha cedido poco? ¿Satisface la aspiración inicial, fiel al programa o no? A ver, empecemos por la previsional. Yo quiero ir al problema. No, partamos por la tributaria porque es necesaria para la previsional. Ok. Mire, yo traje este cuadro que lo quiero mostrar, si es que lo podemos mostrar en detalle. A la cámara bien, el blanco nos ayuda mucho, pero ahí sí. Mire, esos son las recaudaciones de los países de la OCDE, ¿no?, respecto de su Producto Interno Bruto en impuestos para financiar al Estado. Chile está dentro de los de abajo. Lo voy a leer. Dinamarca cobra en impuestos, recauda un 46,5% de su PIB para hacer funcionar a su Estado. Y muchas veces nos dicen que en Dinamarca no hay tan buen nivel de vida. En Suecia, en Francia un 45%, en Bélgica un 43%, en Canadá un 34%, en Japón un 31%, en Irlanda 20,2%, Chile 19,3%. ¿De dónde son esos datos, perdón? Son de la OCDE. Ya. ¿No? Entonces uno se pregunta, ¿queremos tener un país desarrollado? Bueno, hay que recaudar para hacer funcionar el Estado como país desarrollado. Porque si queremos tener un país desarrollado cobrando impuestos de país sudafricano, no tenemos cómo financiar un país que garantice mayor seguridad, mayor iluminación, mejores viviendas, mejor educación, mejor salud. Mire, estamos en menos de la mitad de lo que cobran países como Dinamarca, como Suecia, ¿no? Y hay muchos aquí, de los que no quieren pagar impuestos, que se van de vacaciones a esos países porque les encantan, pero no están dispuestos a hacer el esfuerzo que Chile necesita para tener el país que sueñan y soñamos todas y todos los chilenos. Entonces, siempre la reforma tributaria será una buena noticia. La pretensión del gobierno es pasar de 19,3% a cerca de un 23-24%. O sea, vamos a seguir estando casi en la mitad de los países que más cobran. Y vamos a seguir estando a 10 puntos porcentuales de los países promedio de la OCDE en recaudación. Aquí hay que hacer un esfuerzo y hay que entender que ese esfuerzo lo tiene que hacer el 3% más rico de la nación. Y eso es una buena noticia porque la reforma tributaria no cambia, ¿no?, la carga tributaria al 97% de la población chilena hoy. Y además, ¿no?, permite recaudar las reformas que estamos iniciando, como por ejemplo la reforma de pensiones que usted me pregunta, que también es una buena noticia. Más allá de cuánto... Yo no voy a hablar del programa de Gabriel, voy a hablar del programa que yo presenté en la primaria. Nosotros planteamos una reforma tributaria de entre 8 y 10% para poder financiar todas las reformas. Aquí estamos en una reforma sumamente prudente que espera recaudar en torno al 4%, ya va como en el 3,6%, ¿no? Desintegrando el sistema, eliminando las exenciones, para poder financiar un tema tan relevante como es no dejar a nadie sin pensión en la etapa de la adultez. Ahora, el modelo que se ha optado, ¿le parece que es razonable para combinar el esfuerzo personal, el aporte solidario y el aporte del Estado?
No es el que más me gusta, pero es absolutamente razonable. Es absolutamente razonable. O sea, el hecho de que tengamos la noticia de que por fin, una vez aprobada la reforma del gobierno, todas las pensiones van a subir inmediatamente de manera significativa, es una buena noticia para todos los chilenos. Y esto es lo que están esperando las personas mayores de nuestro país hace 30 años. Dejar de tener que ir a la feria a ver lo que sobra después de los desperdicios para poder llegar a fin de mes. Tener que renunciar a tratamientos médicos, a comprar medicamentos, a comprarse los lentes. El otro día en la fábrica de audífonos populares que inauguramos ahí en Avenida Perú con la Fundación de Salud Primaria, llegó una mujer que hace 40 años no escucha y que había cotizado los audífonos y salían 2.800.000, 1.4 millones para cada audífono. No lo podía creer que en nuestra fundación salieran los dos audífonos 600.000 pesos, que lo pudiera pagar además con facilidades. Entonces aquí hay un abuso sistemático que hay que parar. Y eso se hace de dos maneras: abaratando la vida de las personas desde el Estado y subiendo la disponibilidad de recursos en todas las familias de Chile, que es lo que asegura esta reforma de pensiones con el 6% que va a hacer solidaridad, ¿no? Y con el aumento de la carga de día 10,5 y también con el porcentaje del PIB que va a poner el Estado para asegurar la pensión básica universal. Ahora, este es un diseño donde se modifica el rol de la AFP más que suprimirla en rigor. ¿Lo deja cómodo esa situación? Yo hubiese querido que terminaran la AFP, ¿no? Creo que este es un primer paso y que la posibilidad de elegir dónde quiere, yo espero que la gran mayoría de chilenas y chilenos opten por tenerlo en un espacio público. Y que no le sigan regalando su plata a los bancos, porque todos los que piensan que la plata es de ellos pueden ir mañana a la AFP a tratar de sacarla y les van a decir que no, que su plata la tienen los bancos, las mineras, las forestales. Todos los multimillonarios de Chile tienen su plata hoy día y la administran y la tienen además a muy bajo costo, porque los bancos, la AFP se la entregan a unas tasas de interés pero bajísimas, ¿no? Entonces a mí me encantaría que esto fuera a un aparato público y que el aparato público lo administrara, asegurando además una tasa de reemplazo mayor a ese esmirriado 27% que las fracasadas AFP han logrado entregarle a todas las y los chilenos que han jubilado en este último tiempo. Ahora, estas AFP son enemigos duros de roer. La campaña, financiada por los demás, por la plata de los propios afiliados, está feroz. Incluso hay antecedentes que han estado en la Embajada de Estados Unidos tratando de poner al gobierno norteamericano a presionar al chileno en esta reforma. Traje otro cuadro interesante, miren, las utilidades de la AFP en el 21 y en el 22. Estas mismas empresas que han hecho perder el 10% de sus fondos en los últimos 8 meses, 10 meses, a la mayoría de los fondos, salvo el E, que tiene una rentabilidad de 0,38%, han retirado multimillonarias utilidades durante los últimos años. O sea, han ganado mucha más plata de la que le generan a usted, señora, señor que nos está mirando, a los que no llegan a fin de mes con las pensiones. Miren, estos sí llegan al fin de mes. Y estos pueden comprarse todo Chile y pueden comprarse todas las pensiones de usted porque les está yendo a ellos muy bien. Este negocio no es un negocio que entregue pensiones. Este es un negocio que financia, ¿no?, a los empresarios más inescrupulosos de Chile, ¿no?, a tasas muy bajas a costa de las pensiones de todos los chilenos. Ellos ganan mientras los trabajadores y las trabajadoras perdemos, ¿no? Y eso es inaceptable. Yo creo que en vez de llamarse aseguradoras de fondos de pensión, deberían llamarse Asociación de Fábricas de Pobres. Usted trabaja toda la vida, le va estupendo, no tiene laguna, trabaja con un sueldo que le permite vivir, no se ha hecho millonario, se jubila y al día siguiente usted es pobre. Que por lo demás eso sí es que paga durante 40 años, porque el empleo en Chile es inestable, es irregular. Y ahí hay que hacerle... Que es una de las causas que los propios miembros de la industria hoy reconocen. Pero además ahí hay que pasarle la cuenta a José Piñera, al creador de esto, y a Vigi, porque ellos hicieron dos reformas de manera simultánea que se contradecían y que le mentían a todos los chilenos. Mientras hacían el plan laboral que precarizaba el empleo y eliminaba absolutamente la posibilidad de tener 40 años de empleo sin laguna, creaban un sistema en donde a usted le decían que iba a jubilar con el 100% de su pega, ¿no? Siempre y cuando
tuviera, ahora dicen, siempre y cuando tuviera empleo permanente durante las 40 siempre y años. cuando, eso es verdad, o sea, que hay exacto. En el origen le mintieron a todo el mundo. Transparencia. Y cuando uno vota por mentiroso, después no se puede quejar de engaño. Sí. Oiga, se nos está acabando el tiempo y quiero conversar muchas otras cosas. Empecemos por los acuerdos de los partidos políticos para ir hacia un acuerdo y reactivar el proceso constituyente. ¿Batalla perdida? ¿Es mejor dejar esto para más adelante o hay que resolverlo ahora dentro de las posibilidades de un empate político? Yo creo que resolverlo con las condiciones que está poniendo la derecha, que no quiere cambiar nada, y que ya se le olvidaron todas las promesas de rechazar para reformar y que estamos de acuerdo con el Estado subsidiario, que hay que eliminarlo. No, ellos han vuelto por todo y por más, ¿no? Y efectivamente creo que no están dadas las condiciones para llegar a acuerdo con la extrema derecha, con la derecha y con algunos personeros de centro que hace 30 años le ocultaron una verdad incómoda a todos los chilenos cuando se lanzaron a recuperar la democracia, que era que ellos habían tenido un proceso de convergencia ideológica en lo económico con la dictadura y que lo que venían a hacer era a defender el modelo de la dictadura, que lo siguen defendiendo hasta el día de hoy. En esas condiciones yo prefiero efectivamente no llegar a acuerdo y que sea la ciudadanía la que habla, ¿no? Y la ciudadanía va a empezar a hablar. La ciudadanía ya está indignada. Es que no lo resuelvan los partidos y que la ciudadanía, ¿y cómo resuelve si la ciudadanía no tiene mecanismo de participación en Chile? Bueno, yo creo que aquí efectivamente el gobierno tiene que asumir su responsabilidad, ¿no? En la Constitución actual existe la posibilidad de convocatoria a plebiscito, ¿no? Y creo que el plebiscito no lo tienen que diseñar los partidos. Mire, el Congreso hoy día es una de las instituciones más desprestigiadas de Chile. Y este pequeño repunte duró re poco. Y este pequeño repunte además va a seguir bajando. O sea, el mismo Senado hoy día está en problemas serios. Pero la gente votó por ella. O sea, habría que ver, porque sigue siendo una de las peores instituciones evaluadas. Y yo creo que en ninguna de las elecciones que hemos hecho respecto de este tema, ninguna mayoría ha dicho que quiere que la Constitución nueva la resuelva el Congreso. Nadie. Sí, eso es no, o sea, aquí con una abrumadora mayoría la gente dijo Convención Constitucional 100% electa, ¿no? Y es más allá del resultado. Recuerden los partidos políticos, todos, que cuando compitieron en igualdad de condiciones con los independientes, se quedaron con menos del 40% de la representación. Recuerden los partidos políticos que según el último informe del CERVEL, si usted suma a todos los militantes de los partidos políticos, a todos, nos llega a 500.000. O sea, eso significa que menos del 5% de los chilenos militan en partidos políticos. Entonces, si los partidos políticos que representan a menos del 5% de los chilenos hoy día pretenden tomar decisiones por el otro 95%, creo que están jugando con fuego y después no se les va a perdonar que digan de nuevo, como hace 3 años atrás, no lo vimos venir. Ahora, ¿qué rol ve a los partidos políticos dado esta misma valoración social tan baja y la necesidad de dar gobernabilidad al país? A ver, la gobernabilidad es un concepto bien acuñado por los defensores del fantasma portaliano, ¿no? Aquí está por sobre cualquier cosa. A mí me sorprende los discursos un poco bipolares de la gente derecha, que cuando hacen una charla sobre empresas dicen, mira, aquí lo más importante para hacer buenos negocios hay que entender que el mundo es un mundo cambiante y que es un mundo que efectivamente lo único permanente es el cambio, que hay que irse adaptando a las nuevas condiciones porque el mundo del mercado y de las empresas globales y la globalización genera mucha incertidumbre. Y en lo político no quieren que nada cambie. No, y aquí tiene que haber estabilidad, gobernabilidad, no, tiene que estar todo controlado, tiene que haber orden. ¿Por qué? Eso es un chantaje un poquito burdo, ¿no? Aquí la gobernabilidad, ¿sabes cómo se logra? Haciendo lo que las mayorías quieran. Ahora, bueno, te quiero agradecer. Solo una paradoja republicana, ¿no? Salvo en la década de 1820, a partir de la Constitución de 1833, ninguna constitución en Chile no solo no ha sido redactada con participación, sino que no contempla mecanismos de participación ciudadana alguno que no sea las elecciones. Pero hay que hacerlo un poco más completa a la vuelta. Las últimas 3 constituciones que Chile ha tenido
han emanado de golpes de fantasma portaliano a intentos de refundar Chile que han sido aplastados con sangre y con fuego siempre. La del 25, la del 33 y la del 80. Sin el golpe del fantasma portaliano, sin esta masacre, yo quiero recordarle a Chile lo que Portales dice en sus cartas. La Constitución es una mujer que ha sido tantas veces violada, que se puede violar cuando las condiciones así lo ameritan. Ese es el nivel de este ídolo de la derecha chilena, triministro, autoritario y verdaderamente un criminal, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener más cuidado con seguir hablando en el lenguaje de la dominación y no poder acuñar por fin el lenguaje de la emancipación. Muchas gracias, Daniel. Don Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, le vamos a ofrecer un capisco y lo vamos a invitar a ver el próximo bloque, porque vamos a conversar de las redes sociales, cómo se construye verdad a través de las redes